Dolor de hombro. ¿Qué nos puede decir de forma genérica sobre el dolor de hombro? El dolor de hombro es bastante común. Cuando aparece, si no tienes idea de por qué, o si quien tenga a tu alrededor, pues más o menos no tenga mucha idea, o sí, no tenga mucha idea, lo apropiado es parar de hacer la actividad que te genera esa dolencia. En el ámbito del deporte o del gimnasio, del fitness, siempre puedes consultarle al entrenador personal, al monitor de sala y demás. Lo apropiado es cambiar los ejercicios. Tanto cambiar el agarre, como el rango de movimiento, como hacerlo en polea o hacerlo con mancuerna, aunque sea el mismo movimiento, ya puede suponer una diferencia. Y luego también, eh, ya lo he hecho antes, pero lo vuelvo a decir, se me ha metido en la cabeza la elevación lateral. La elevación lateral, si lo haces aquí, puede ser más molesto que si lo haces aquí, en un rango más seguro. Son unos 30 grados con respecto a la línea que une los dos hombros. Sí, claro, depende del movimiento, el dolor. Si te molesta el hombro, lo primero que hay que hacer es adaptar el entrenamiento. Es decir, vamos a buscar aquellos ejercicios que no nos den problemas y no forzar un dolor que no sabemos en un principio por qué, salvo que haya ido a un fisio, que ahora lo veremos. Pero si no ha ido a ningún fisio y te está empezando a doler el hombro, no fuerces el dolor de hombro. Vamos a adaptar los Claro. ejercicios para que por lo menos podamos seguir entrenando, que es lo ideal, ¿vale? No hay que hacer reposo absoluto en casi ningún contexto, salvo que sea algo muy dramático, muy crítico, como una ruptura total o algo así, pero si a una molestia me empieza a molestar el hombro, estoy haciendo press de banca, estoy haciendo alguna cosa, ya noto esa Claro. molestia, vamos a empezar a gestionar y adaptar ese entrenamiento para que por lo menos no vaya a más y ves cómo responde nuestro cuerpo. Nada de forzar movimientos dolorosos tipo, no pasa nada, tengo que Claro. hacer esto sí o sí. Hay que distinguir una sensación incapacitante, porque es un dolor muy severo, porque veamos que ha habido una luxación, es decir, eso es una cosa, eso está en el extremo. Eso es lo que te obliga a ir a urgencia o como mínimo a parar en seco, ¿vale? Eso es el extremo. Pero de lo que estábamos hablando, en el espectro del dolor, yo estaba más bien hablando de lo que son las pues, molestias o un dolor que te permite medianamente sobrellevarlo. Lo otro es el extremo, que también hay que hablar de eso, claro. Lo que Exactamente. tú dices, estaría de adaptar el entrenamiento y todo eso, pues en ese rango de dolor o de molestia que es medianamente manejable. Me comentaba antes, fuera de la grabación, que al final no se ha grabado, que tienes pacientes que les cuesta mucho Claro, la escala de dolor. cuantificar el dolor. Claro, hay una escala de dolor que se llama la escala de EVA, que dice que si tú te mueves en un rango del 1 al 4/10, puedes gestionar esa carga hasta que se da hasta ahí, y si no empeora y no va más, no tiene por qué ir a peor. Pero claro, como lo he dicho antes, que hemos grabado, y que se ha borrado, que cada vez que lo pienso me mareo. Bueno, vamos a dejar de decirlo y ya sabemos que hemos dicho muchas cosas Sí, que vamos a joder, madre mía. Es que intentar. era una mina, pero bueno. Cuando tenemos que valorar, o una persona tiene que valorar, oye, ¿yo eso cómo sé que me duele del 1 al 10? Ya. ¿Qué herramientas prácticas? ¿Cómo le puedo explicar yo a una persona? Oye, este es el 0, este es el 1, este es el 4, este es el 10. Para que lo tengan en cuenta. Pues le preguntas, por ejemplo, ¿te duele en el codo? Te dirá, no. Si de verdad no le duele, pues ese es el 0. Vale, ¿y el 10 cuál es? Le preguntarás. Se supone que es el máximo dolor imaginable, pero ¿qué es lo que más te ha dolido en tu vida? Pues te dirá, un dolor de muelas, por ejemplo. O una vez que tuve que expulsar una piedra del riñón, por ejemplo. El máximo dolor que hayas soportado. Ese es el 10. Ese es tu 10, ¿vale? Dar a luz. Ese es tu 10. Ahí está. Pues con ese consejo práctico, tú ya tiendes a moverte dentro de esa escala. Lo ideal sería que no hubiera ninguno. Pero si hay una leve molestia haciendo algo, si es tan chiquitita que se mueve de 1 al Claro. 4, tú puedes continuar haciéndolo y ver cómo evoluciona tu cuerpo al día siguiente. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Que el 4 de dolor es un consenso. O se debe de tomar como lo que es, un consenso, no como una regla estricta. Porque hay ocasiones que con un 4 nos pasamos. Y al día siguiente
has recaído. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado. O no mejoras, ¿vale? Se supone que con el 4 debes mejorar. Soportando un 4 de dolor debes mejorar. O recaes o no mejoras. Y hay ocasiones en las que soportando algo más, yo lo dudo, pero puede ser que sí, que aún así siga habiendo mejoría. Depende también, yo creo que depende también de la naturaleza de la lesión. También es ideal intentar no forzar prácticamente nada, es decir, adaptar los ejercicios en el entrenamiento. Si yo no me noto molestia, dolor y no sé de lo que es, prácticamente que no haya molestia o no haya dolor. Hay muchos ejercicios, herramientas. Por ejemplo, un consejo práctico: si tú ves que haciendo press de banca con la barra te está molestando, usa las mancuernas, que tienes más libertad de movimiento, cambia el rango de movimiento, cambia la rotación, cambia la posición y haz el mismo movimiento si estás haciendo pectoral. Si no te molesta, déjalo, que es buena señal, ¿vale? Pero si estás viendo que aún así te molesta, vamos a por otras opciones, vamos a intentar cambiar ese músculo otro día, vamos a hacer otros músculos. Claro. El hombro se lleva mucho trabajo Que indirecto. muchas veces, es que lo más típico, que ahora lo veremos, son las lesiones tendinosas, pero que en ocasiones es solamente muscular, que también hay que darle su importancia, pero que, volviendo a ese ejemplo, no es lo más típico, pero cuando es solamente muscular, sí que podemos soportar una mayor carga de dolor, por así decirlo, un mayor nivel de dolor, carga no está bien dicho, un mayor nivel de dolor. ¿Por qué? Porque es una lesión, yo diría que no es ni tan siquiera una lesión, es una dolencia benigna, por así decirlo. Sí, Es sí, decir, que porque nos duela, sí, es fastidioso, sí, pero eso no te va a hacer entrar en quirófano cuando sabes fehacientemente que es muscular. El problema es que casi nunca es muscular en sí, esa zona. que es más raro, entre comillas, de lo que es el hombro en Hombre, sí. bajo mi punto de vista es más raro, sí. Yo cuando he estado en las clínicas trabajando y todo eso, es que lo que más ves, lo más típico es la lesión, o mejor dicho, la tendinitis del supraespinoso, es lo más Sí, típico. que lo vamos a ver después. Yo personalmente, en los entrenamientos míos que yo he hecho entrenando, he notado un muscular también. Lo he notado. Por pasarme. Porque al final es por pasarse. Un exceso de peso, una mala técnica, son factores que Pero es tienen una impacto. sensación que al final dices, vale, vamos a frenar, vaya a ser que me haya hecho daño. Claro. Que no sea solamente una contractura, sino que me haya hecho daño de verdad. O a lo mejor que el daño que tengo me lo empeore. Pues vamos a parar el carro un poco. Claro, también Consejos para. hay que diferenciar que muchas veces da dolor, que por suerte en algunos casos se puede quedar de una sesión a otra porque ha sido algo muy puntual, Sí. se ha cambiado rápidamente los ejercicios, el entrenamiento, la carga, al día siguiente te levantas y está el hombro perfecto. Pero si tú fuerzas o haces las cosas más o simplemente lo adaptas, pero ya hay algo, ese daño ya está hecho por previamente malas técnicas, mucha carga en el que en ese momento tu estructura no estaba capacitada para asimilarla, todo ese tipo de cosas ya te da un dolor y no se te quita, aún así tienes que adaptar y esperar a ver cómo evoluciona tu cuerpo. Se te puede quitar rápido, se te puede quitar solo con el paso del tiempo, hay que esperar un tiempo prudencial y si no, se me quita el dolor, tengo que acudir a un profesional tipo fisioterapeuta, médico, etcétera, Sí. etcétera. ¿Para qué? Para que se trate eso y se diagnostique. Oye, te pasa esto, vamos a hacer esto y a ver cuál es lo mejor para ti. Y para evitar que cronifique. Exactamente, porque está el dolor agudo y el crónico. El crónico ya pasa normalmente varios meses y el agudo es algo que se te queda en un día, en pocos días, pocas semanas. Entonces es muy importante atajarlo lo más rápido posible y de la mejor manera posible, el tema del dolor del hombro. Y dicho esto, para concluir, Sí. recomendaciones prácticas. Si me duele el hombro, adapto los ejercicios, adapto el peso y hago todo aquello que no me moleste. Y si me molesta, me muevo en esa escala de EVA del 1 al 4 sobre 10. ¿Vale? Ahí intento siempre que sea lo mínimo posible. Por tu parte, ¿qué tienes que decir respecto al tema del dolor de forma genérica del hombro? Pues lo mismo que has dicho tú y que ante la duda, pues siempre podemos consultar a cualquier profesional sanitario, que sepamos distinguir muy bien entre un dolor soportable con el que podemos negociar, por así decirlo, y un dolor que nos obliga a parar. Sí, un dolor que nos obliga a parar o una luxación, que podemos verlo más adelante, que eso son cosas que o para. Es que si no para será peor seguro. Y no sé si se me quedaría algo más en el No tintero. reposo absoluto, adaptamos las cosas, hacemos otros músculos, hacemos Efectivamente. cardio, que no solamente existe ese músculo en concreto, un ejercicio en concreto. Bueno, por último, sí, si ese día o 2 semanas
no haces hombro específicamente, no pasa nada. Hay muchos ejercicios, como por ejemplo press banca, jalón al pecho, remo. Estás trabajando el hombro de forma indirecta porque es un músculo que trabaja, es que el eje de movimiento del brazo está en el hombro y, y no va a suponer no va a suponer una pérdida en el entrenamiento, no va a suponer ni tan siquiera un problema en tu progresión física. Tal cual, tal cual. Pues tened estos consejos en cuenta por si os molesta el hombro y si no se os quita el dolor haciendo esto, acudid a un fisioterapeuta o personal sanitario. Yo personalmente recomiendo fisioterapeuta, ¿vale?